Ella es Irene Vasco, una escritora que ha dedicado su vida a conectar un país con el maravilloso mundo de los libros. La pasión por escribir la acompañó desde niña, aunque solo en la edad adulta decidió lanzarse al universo de las letras. Con historias familiares, cercanas, personajes muy reales, algunos otros fantásticos, ha consolidado una amplia producción de literatura infantil y juvenil que cautiva a todo público. Pero a Irene no le ha bastado con escribir. Ha sido librera, bibliotecaria, tallerista y ha recorrido, equipada con conjuros y sortilegios literarios, los lugares más remotos de Colombia, encantando a maestros, líderes sociales y comunidades enteras. En su casa frente al Mar Caribe, Irene combina la escritura y las traducciones de libros con el trabajo en la biblioteca comunitaria La Alegría y continúa recorriendo el país promoviendo la lectura y motivando a otros a escribir. En este capítulo aparte, Juan Pablo Hernández Carvajal, máster en libros y literatura infantil y juvenil y director de la Fundación Taller de Letras Jordi Sierra y Fabra, conversa con su amiga, la escritora y promotora de literatura Irene Vasco. Quiero comenzar para iniciar esta conversación con la lectura de uno de tus primeros libros que nos ha encantado a todos, Conjuros y sortilegios. Y aquí, el sortilegio para liberarse de la sopa. Si no te antoja un día la sopa, recita este verso antes del almuerzo. En el norte hay chocolates, en el oeste hay helados, en el sur hay caramelos, hay postres por todos lados. Y como me enseñaste, duende chicle, con tu varita de miel, cambia pronto esta sopa y déjame un pastel. Juan, disculpa, pero yo te enseñé que era con varita mágica porque habla de la varita de miel. Se te olvidó la varita mágica. Por supuesto, pero ahí la tenías. Irene, este libro, lleno de poesía, de música, de palabras hermosas, de magia y de encanto, ha gustado a todos los públicos, pero también ha tenido sus contradictores. Yo quiero que nos cuentes, a quienes estamos en esta conversación, sobre cómo surge este libro tan bello, tan poético, y cuál ha sido su recorrido también. Bueno, pues la verdad es que surgió por necesidad, porque yo hacía talleres con los niños. En Espantapájaros, yo tenía la librería Espantapájaros en Bogotá y luego con Yolanda Reyes creamos Espantapájaros Taller. Yo no trabajaba todavía con adultos, a los maestros y bibliotecarios, que son ahora mi público favorito, les tenía terror, pero con los niños sí jugaba todo el tiempo. Y las brujas y la magia me fascinaban, y yo sabía que a ellos les fascinaba. Y hacíamos tortas de moscos y galletas de vampiros y cosas así, pero yo necesitaba palabras mágicas para que todo funcionara bien. Y no tenía la mano, teníamos que inventárnoslas y con los niños iban saliendo hechizos tan bonitos que un día fui a la editorial, a Carlos Valencia Editores, y le dije, Margarita, yo necesito un libro para mis talleres. Y a ella le gustó la idea, me dio vía libre, pero parece mentira, un libro tan cortico. Fue un trabajo de 2 años intensos, en donde yo volví a leer toda las 1001 noches, toda la colección de Asterix buscando el secreto de la poción mágica del druida, los cuentos tradicionales, Perrault, Andersen, los hermanos Grimm. Fue realmente regresar a la literatura clásica para sentir el sabor de la magia en la literatura. Sumergirte en esa gran literatura escrita para los más pequeños y extractar de ahí esas perlas, esas palabras que a todos nos encantan, pero
que ha tenido sus contradictores también. Cuéntanos de eso. Sí. Pues parece mentira. Yo he escrito libros que hablan de la violencia en Colombia, del secuestro, de la delincuencia urbana, de la persecución a los líderes comunitarios, en libros para niños y jóvenes, y esos nunca han tenido censura. Son bien acogidos, los lectores están ahí, en los colegios están vivos, pero conjuros y sortilegios es como, no, lo prohibido. Y con frecuencia llego a un colegio y me dicen, por favor, no vayas a hablar de magia, no saques la varita mágica, es que aquí hay papás que dicen que no vuelven a mandar a los niños, porque eso es demoníaco. Yo digo, pero es literatura, es el juego de las palabras, aquí no hay sino juego, y la censura está viva. Dentro de tus libros tenemos también, siguiendo en una línea así un poco misteriosa, este relato tan bello que se llama Las sombras de la escalera. Aquí ya encontramos fantasmas, misterio, y es una apuesta tuya por llegar a un público un poco más grandecito, ¿verdad? ¿Cómo surge esta historia? Bueno, para mí tiene una historia muy rara. Por un lado, lo que más me gusta de ese libro es que ocurre en donde yo vivo. Yo vivo en Tolú, Sucre, frente al mar, en donde siempre desde niña quise vivir y por fortuna ahora lo logré. Y allá hay las tradiciones de Semana Santa. Tolú es más antiguo que Bogotá, tiene un año más, es un pueblo del principio de la conquista y la colonia, y tiene tradiciones españolas centenarias, sobre todo la de los nazarenos en Semana Santa, la de llevar las tarimas de los santos al Santo Sepulcro, vestidos con largos faldones y todo eso. Pero alrededor de eso hay montones de supersticiones, de maneras de asumir, no tan religiosamente, sino de ese otro lado más popular, las cosas. Y este es un niño toludeño que marcha con su padre, que es nazareno, que tiene que cumplir la promesa, y yo describo cómo los 3 pasos adelante, los 2 pasos atrás, el culto de mi pueblo. Y al padre le marcha un nazareno difunto al lado, un ánima. Y el libro todo el tiempo habla de fantasmas y de muerte. Este niño decide asumir la maldición por ese fantasma para sí mismo, para que su papá no se muera, y él comienza a morirse. Y es toda una reflexión alrededor de la muerte y a dónde me van a enterrar y qué me va a pasar cuando ya me muera y voy a estar desnudo o vestido, me voy a encontrar con otros muertos. Reflexiones de niño alrededor de pues, lo esencial que es la vida y la muerte. Irene, tus libros han sido publicados por diferentes editoriales iberoamericanas. Esta es del Fondo de Cultura Económica de México, Conjuros y Sortilegios lo publicó en su primera edición Carlos Valencia Editores, ahora a través del sello Panamericana. Y con Norma tienes este libro que se titula Cambio de voz. Y el título alude justamente como a una búsqueda de encontrar otro público en tu narración. ¿Cómo llegas a este libro, Cambio de voz? ¿Cuáles son los relatos que allí aparecen? ¿Y qué pasó en tu interior, digamos, en tu oficio como escritora, con este libro que encontramos una Irene Vasco, no más madura, porque en todos tus libros presentas una escritora muy madura, pero sí como dirigida a una audiencia diferente y ya como más realista, ¿no? Con historias más de la vida cotidiana, de la realidad. Bueno, ese cambio de voz, y no hay ningún libro que en ninguno de los cuentos que están ahí publicados que se llame Cambio de voz, ni que tenga que ver con un cambio de voz,
mi cambio. Y nació de mi gran aventura de encontrar a mi familia antioqueña, mis raíces profundas. Hace unos 20 y tantos años, ya se me pierden los años en la cabeza, me encargaron un libro sobre Alejandro López, del túnel de la quiebra. Contigo fui hasta Cisneros en el tren, cuando todavía había tren, tras las huellas de Alejandro López. Pero también hice un recorrido con mi papá por los municipios de la familia, como mis bisabuelos salieron de Titiribí, llegaron a La Estrella, mi abuelo tenía el almacén en Caldas y fueron llegando hasta Medellín, y del otro lado la familia que venía de San Vicente, don Matías, Girardota, mi abuelo era maestro de escuela, viajaba en burrito de pueblo en pueblo por el norte de Antioquia, y cada año se detenía en uno de ellos a enseñarle a leer a los niños de ese lugar. Estoy hablando de hace 100 años, o 100 y tantos años. Y mi papá me iba contando todo eso, y mi tía Lucía me iba contando cómo jugaban, y las historias familiares. Y esas son historias familiares, historias secretas, las que no se contaban, las que cuando uno era niño oía, es que el tío abuelo hace tal cosa, y esas tías que se pelean entre sí y se hacen maldades, esa historia oculta, que fue una revelación, ese es el cambio de voz. Y tal vez esta historia y esos viajes, ese viaje al pasado, te pregunto si tal vez tuvo que incidir en otro libro tuyo que está publicado por Alfaguara, que se llama Mis 140 apellidos. Solo 130. No son sino 130 apellidos. Son 130 apellidos. Sí. Pero ese es mi otro lado, el otro lado de la moneda. Está mi lado profundamente antioqueño, mi lado costeño con las sombras de la escalera, pero mi lado judío. Mi mamá, recuerdas que era brasileña, sí, pero hija de inmigrantes judíos. Mis abuelos venían de Rusia y del antiguo imperio checo, y mi segundo apellido es Moscovich. Yo me llamo Irene Vasco Moscovich. El niño de mis 130 apellidos se llama Emilio Moscovici, como mi abuelo. Mi abuelo era Moscovici y yo Moscovich. Ya hay 2 apellidos. Mi hermano tiene otro segundo apellido. Mi mamá fue a Israel a un gran encuentro familiar y llegó contando que todos los primos tenían el Moscovich con diferente ortografía, diferente pronunciación, que por supuesto todos eran de la misma familia, pero los que llegaban de Polonia lo pronunciaban de tal manera, los que llegaban de Suiza, los que llegaban de Brasil, los que llegaban de Estados Unidos. Y a mí me pareció eso encantador, ser primo de tantos Moscovich, todos iguales, pero todos diferentes. Y de ahí mis 130 apellidos. Sí, de un niño judío latinoamericano que encuentra esa raíz. La única que se quedó en su rancho fue Cordilia. De aquí no me saca nadie, dijo, escondiéndose detrás de la mesa, como si ahí no pudieran encontrarla. En esta casa nací, tuve a mis 14 hijos, enterré a mis viejos, casé a mis hijas. Aquí estoy sembrada y nadie me puede arrancar de la tierra que es mía. Hortensia, en cambio, se tuvo que ir. No la dejaron decidir si se quedaba o no.
El último vuelo de Hortensia, la última novela publicada de Irene Vasco. Y entramos, Irene, en una faceta, en una temática de tu obra que tiene que ver con el conflicto que hay en Colombia y sobre la manera que quieres contárselo a los más pequeños. No es fácil hablar, por ejemplo, del desplazamiento forzado, de las muertes, de las luchas entre grupos armados, de asuntos como el secuestro. ¿Cómo contarle eso a los niños? ¿Y por qué has decidido a través de tus libros contarle a través de la literatura la cruel realidad de nuestro país a los más pequeños? Realmente no es una decisión, es una necesidad. No necesidad de los niños, sino necesidad mía. Como bien sabes, soy promotora de lectura como tú, por eso hemos recorrido tantos lugares y la literatura despierta diálogos. Cuando llegamos a leer en voz alta, nos acercamos a los habitantes de los lugares, y cuando vamos a lugares que han sido muy agredidos, donde la violencia ha estado donde ha hecho tanto daño, la gente tiene que hablar sobre eso, tiene que contar, es como una catarsis. A través de los personajes de ficción también surgen sus historias propias. Y cuando yo voy y oigo todo, regreso a mi casa con esa carga de dolor, de sufrimiento, de historias, y la única manera para liberarme, para que yo no tenga que cargar con unas y otras, porque en cada lugar me cuentan otras nuevas, es escribiendo. Entonces, esos libros, El último vuelo de Hortensia, Mambrú perdió la guerra, son las historias que he ido recorriendo, y Paso a Paso también. Son historias de los otros que recojo y devuelvo para limpiarme de ellas. Varios de tus libros abordan el tema del conflicto, pero en esta trilogía que estamos abordando, el primero tiene que ver con un tema que en la década de los 90, cuando lo escribes, era un asunto del que no se hablaba y se ocultaba mucho, y era el secuestro. Paso a paso, la historia de una niña a la cual le han secuestrado a su padre y cómo ella vive internamente, pero en su familia también, ese drama. ¿Cuál fue la recepción del público frente a ese libro? ¿Qué dijeron en las escuelas, en las bibliotecas, en las casas? Porque creo que era la primera vez que se escribía sobre estos temas para los más pequeños. Por favor, me lo prestas. Gracias. Paso a Paso es la historia de un secuestro. Y a lo largo del libro yo voy contando cómo esta niña adolescente y su familia viven el proceso de duelo, primero, de incertidumbre absoluta, pero también de solidaridad, de unión y de reconstrucción de la familia. La vida sigue en medio de todo eso. Y los niños leen con avidez eso porque se sienten muy identificados con la niña que se enamora, con sus crisis de adolescente gordita, que se siente mal, etcétera, pero también quieren saber qué pasa con su padre secuestrado, y el libro no les da una respuesta. Termina en: están tocando a la puerta, ¿quién será? Y me odian. Cuando yo llego a un sitio en donde sé que han leído Paso a Paso, yo digo: ustedes me odian, ¿cierto? Y todos contestan: sí, sí, ¿cómo nos hiciste eso? ¿Por qué nos dejaste así? Y yo contesto: es que la respuesta está en el libro. Solamente tienen que mirar la primera página, la dedicatoria, en donde está la respuesta. Y no te la voy a dar ahorita para que la descubras. Maravilloso. Bueno, es un libro que retrata una
de las tantas facetas de ese conflicto que tenemos en Colombia. Y también está tu libro Mambrú perdió la guerra, toda una metáfora a la guerra. ¿Cuál ha sido la recepción del público frente a esa obra? Que además tiene un título referente a un verso, a una canción infantil. Mambrú se fue a la guerra, en donde hay todo, digamos, toda una ironía frente a lo que es ir a la guerra. En este libro, ¿qué encuentran los lectores? Mambrú perdió la guerra. Sí, aquí también los lectores se sienten muy identificados con el niño y su relación con la abuela, en sus dilemas, en sus primeras miradas a la política, porque está siendo víctima de la situación y eso lo lleva a preguntarse por el mundo más allá de los cuentos infantiles, de la televisión o de los juegos, y tiene que ver un poco más allá. Pero también los niños me odian, porque Mambrú pierde la guerra. Mambrú es la víctima, Mambrú es el perro amigo de este niño desplazado que tiene que irse lejos de su casa, de sus padres, y vivir toda una aventura muy peligrosa porque es perseguido, y el que pierde la guerra es su gran amigo, su compañero, el único que está con él en medio del hueco en donde tuvo que esconderse, y los niños lloran. Bueno, y es muy posible que la gran mayoría de lectores pues estén muy acostumbrados a las historias tipo Disney, donde hay un drama, pero al final hay una solución, entonces se vuelve a un estado como de felicidad, pero la vida no siempre es así. Y tu literatura retrata, muestra efectivamente lo que es la vida. Volviendo a tu última novela, El último vuelo de Hortensia, una narración que sigue a un personaje como si fuera una cámara, va detrás de ella siempre, el narrador está detrás de Hortensia, la toma en el campo, en un momento muy fuerte de desplazamiento, llega a la ciudad, los abusos que vive en la ciudad. Cuéntanos sobre esta historia, si conociste tal vez a una Hortensia, hay muchas Hortensias en el país, pero si tú conociste alguna en particular que te llevó a esta historia, y siendo una novela tan reciente, si ya hay una respuesta como del público, ¿cómo la han recibido especialmente los jóvenes lectores? Porque es una historia también un poco para más grandecitos. Sí, todavía no he tenido ningún encuentro con lectores porque salió hace pocos meses, 3, 4, y todavía el regreso a bibliotecas y escuelas está lento. Apenas estamos comenzando a salir. Entonces no he tenido ese retorno a las historias. Y Hortensia sí, la conocí, pero no sabía su nombre. Hortensia es un nombre ficticio, pero yo vi a una Hortensia en un campamento de rehabilitación de jóvenes delincuentes. Mi hijo dirigía un proyecto de circo social, escuela circense para jóvenes en comunas, y proveía esa escuela para los jóvenes delincuentes que no podían ir a la cárcel, pero que estaban judicializados. Y ahí, en una de esas ocasiones en que mi hijo me pidió que yo fuera a hacerles unos talleres sobre tira cómica a los muchachos, porque ellos iban a hacer también sus tiras cómicas, y yo soy especialista en Tintín, como bien sabes. Entonces fui a mostrarles cómo Hergé hacía sus tiras cómicas, y ellos me invitaron a cambio a un espectáculo. Y yo vi a esa niña, una muchachita con una cara de inocente, como de 15 años, allá trepada en esas cuerdas, haciendo eso tan bonito, bailando, como volando. Y yo pregunté, ¿y por qué ella está aquí? Me dijeron, es tan peligrosa
Tú no puedes creer cómo es esa muchacha, de las que en la calle sacan el puñal por robarse un celular. Y a mí me pareció increíble eso. Le tomé una foto, nunca supe su nombre porque no me revelaban nada. Apenas alguien muy que no me debía de contar esas cosas, me la contó. Y ahí resignificando su vida a través del arte circense, del circo. Y de ahí viene Hortensia, una novela. Y la tuve durante 10 años dándome vueltas en la cabeza. Yo quería contar su historia, pero como yo no la conocía y no sabía nada más de ella, yo no tenía elementos para contarla. Pero yo decía, esa muchacha del trapecio, yo tengo que de alguna manera darle una vida, porque además luego me contaron que ya la habían matado. Como a cualquier delincuente finalmente, y que había estado en manos de un tipo que la manipulaba. Eso fue todo lo que yo supe de la Hortensia original. Y luego, a través de los viajes muy intensos, sobre todo al sur del país, a Cauca, a Nariño, trabajando con comunidades indígenas en lugares muy alejados de las ciudades, oí muchas historias, pero enorme cantidad de historias. Allá no hay señal de celular, entonces, y en las carreteras, y en las motos, y en los jeeps y eso, yo iba oyendo historias. Y yo decía, aquí está mi personaje. Esta es la vida de esa niña que llega a la ciudad y cae en un mundo sórdido, pero de aquí viene. Y por fin pude encontrarle una vida, un pasado a Hortensia. Irene, y cuéntanos, ¿cómo hace una escritora para llevar una historia durante 10 años? ¿Cómo es ese proceso de escritura en 10 años con una historia? Muchos inicios que no llevan a ningún lado, tratando de crear un personaje que todavía no tiene vida dentro de mí. Mientras el personaje no se haya instalado, no tenga realmente una fuerza, no tenga carácter propio, yo no lo puedo contar. Puedo jugar a contarlo, a inventar 1000 cosas, pero no va para ningún lado, pero está aquí, está siempre construyéndose. Ya está, yo tengo que contar esa historia de alguna manera, y me voy agarrando de aquí y de allá y de allá, y es como, no sé, como un embarazo, en donde primero está el corazón y luego se van formando los brazos. Es la primera vez que lo pienso así porque tú me lo preguntaste. Y nace y das a luz el libro. Sí, y se va solo. Ya no es mi libro, ya es de los demás. Hay una serie de libros tuyos, Irene, que tienen relación con la literatura y con tu oficio como promotora de lectura. Tu contacto con las maestras y los maestros, con las personas que trabajan en las bibliotecas a lo largo y ancho del país, porque hay que decir que pocas personas como tú han recorrido el país completamente. Y en ese recorrer el país han llegado historias y han llegado libros bellísimos. Un título como Letras al Carbón. Esa historia tan bella, ¿de qué nos habla, Irene? Bueno, en mis recorridos por toda la costa pacífica, desde el Chocó hasta Tumaco, en corregimientos de comunidades afro, con madres comunitarias, siempre preguntaba, para comenzar los talleres, ¿ustedes cómo aprendieron a leer? Porque yo sabía que estas madres comunitarias eran la primera generación en sus familias
que sabían leer, que ni sus padres ni sus abuelos, sino ellas. Y me parecía algo digno de ser contado, como donde antes no había palabra escrita, llegaban a instalarse. Y las historias que me contaban eran increíbles. La más repetida es que mi abuela cogía el carbón de la cocina y aunque ella no sabía leer, nos pintaba detrás de la puerta unas letras. Es que con el carbón de la cocina salíamos al patio y en el suelo pintábamos letras y el carbón estaba presente. Yo decía, son las letras al carbón, un poco como jugando letras a la plancha. Uno dice, voy a comerme carne al carbón, se están cocinando las letras. Esa fue mi primera manera de ver el título. Y es la historia de un par de niñas en una de estas poblaciones a donde no hay libros, donde no hay lectores, donde solamente unas pocas personas saben leer, pero por allí pasó un joven médico de esos que van a hacer prácticas y tuvo un romancito ahí con una de estas hermanas y le manda cartas. Cartas que ellas asumen que son de amor. ¿Y cómo no leer las cartas de amor? Pero para poder leer una carta, un papelito amoroso, necesitan saber las letras y ahí deciden aprender a leer. Eso es una historia que me contó alguna maestra, alguien en algún lado del país. El resto es un tejido de las múltiples historias, son sus palabras. Por eso el libro está dedicado a las madres y bibliotecarias comunitarias de todo el país que me prestaron sus historias y que ahora yo se las devuelvo. ¿Quién ilustra Letras al Carbón? Es Juan Palomino, es un joven ilustrador mexicano con quien he tenido la fortuna de hacer un encuentro maravilloso, porque Juan, pues yo no lo conocía, él no me conocía, él leyó el libro, aceptó el contrato de Editorial Juventud de Barcelona y bueno, comenzó a ilustrar como hacen los ilustradores. Pero un día pude conocerlo en una feria en México, en Guadalajara, y yo le dije, mira Juan, yo sé que has hecho un trabajo maravilloso, que estas ilustraciones pueden ganar premios de diseño en cualquier parte del mundo, en Bolonia y todo eso, pero tengo que decirte que eso no es lo que yo quiero para mi libro. Yo quiero que la gente sepa quién es, que sepan que están ahí dentro del libro, que no sean esas imágenes abstractas, con esos diseños tan llamativos, pero donde ellos no se van a reconocer. ¿Y le enseñaste fotos o qué? Y comencé a mandarle muchas fotos, sobre todo de allá de mi vereda, donde yo vivo, en El Francés, en Tolú. Y yo cuando abro Letras al Carbón, yo sé quién es el de la tienda, que es Gregorio, y dónde está Carmen Antonia, y quiénes son los que van en la bicicleta, y cuál es el que está pescando, porque es a partir de las fotos que yo le mandé. Pero también hay un homenaje en otro de tus libros a las maestras del país. La joven maestra y la serpiente. Y la gran serpiente, porque es muy grande, es la más grande del mundo, que es el gran río Amazonas. Muy bien. Entonces no puede ser una serpiente cualquiera. Es la serpiente, la gran serpiente. La joven maestra enfrentada a la gran serpiente. Y ahí cuentas un poco esas historias de estos héroes que son los maestros y las maestras que recorren el país, que van a las profundidades llevando el conocimiento. Cuéntanos un poco de esa historia y cómo han recibido especialmente las maestras esta historia. Sí, llevando el conocimiento y recibiendo el conocimiento. Porque esa es la historia. Cómo el maestro recién graduado, que se cree el dueño de la sabiduría, es nombrado y se va
a un sitio totalmente desconocido. Y eso también es lo que me han contado los maestros de todo el país. Es que cuando a mí me nombraron, pues sí, yo me busqué en el mapa y pregunté por ahí, busqué en internet y eso, y yo me fui con una maleta con ropa muy liviana porque yo entendí que era tierra caliente. Y llegué allá y era el páramo. Y era viendo a ver, y los vecinos y los padres de familia me prestaban ruanas y me ayudaron y no sé qué. Y cada historia es más impactante que la otra, o al revés. Yo que estoy acostumbrada a la tierra fría, llegué a la mitad de la selva y tenía que poner trapos debajo de la puerta para que no se me entraran las serpientes y las arañas que me daban tanto miedo. Pero también las historias de cómo aprendieron a vivir ahí, a querer los lugares, a adueñarse y a ser los líderes comunitarios, aprendiendo del lugar y ofreciendo lo que tenían para llevar. Es un homenaje a las maestras latinoamericanas que son valientes, valerosas, que se van hasta el fin del mundo. La dedicatoria es persiguiendo el sueño de la educación. Bueno, y también tenemos este libro que leíste hace un momento, Expedición Macondo. ¿Cómo llegas a este libro? Tal vez tras las huellas de García Márquez, de 100 años de soledad. Pues mira, hemos hablado de muchos libros que han nacido de mí, que son a partir de mi necesidad de narrar lo vivido, lo recogido, lo que me ha angustiado, lo que me ha fascinado. Este es un libro encargado, es un libro de editor que es toda una vertiente distinta a los libros de ficción. Los de ficción tienen que nacer de mí o si no, no funcionan. Los libros informativos, que he escrito varios, La Independencia de Colombia así fue, Lugares Fantásticos de Colombia, Ciudades Históricas de Colombia, Expedición El Principito y Expedición Macondo, son libros de editor encargados. Y yo pregunté a la editora por qué me había seleccionado a mí. Y me dijo, porque una vez conversando contigo me dijiste que habías leído 100 años de soledad 13 veces. Ay, es cierto. Es cierto, ahora veces. Son 14 porque tuve que volverlo a leer para hacer este libro y ya tengo ganas de ir a la vez 15. Y eso es lo que yo cuento en este libro, cómo fue mi entrada a 100 años de soledad. Yo lo leí recién publicado, yo era un adolescente, no era premio Nobel, no era famoso, no era nada. Me lo regalaron en Navidad mis padres, que siempre me regalaban libros, y me fui para Tolú a pasar vacaciones en la playa, con mis primos y mis hermanos, como todos los años, allá donde vivo. Y ese libro hablaba de todo lo que yo estaba viviendo. Yo por primera vez no me iba al mar todo el día, ni a jugar, estaban bravos todos los de la familia, porque yo solo quería leer, porque ahí en ese libro estaba toda esa fuerza de Tolú, es lo mismo. Entonces ha sido un libro fundamental para mí, es mi primera aventura lectora de joven, pasando a la literatura adulta, entonces se quedó para siempre como mi referente, no porque sea el premio Nobel ni mucho menos. Entonces ella me lo encargó y pues yo decía, lo primero es tener palabras de García Márquez. Entonces volví a leer el libro, saqué extractos de mis episodios favoritos, de los personajes que más me gustaban, y sobre eso fue que puse mi parte. Y es como una especie de taller de animación a la lectura, en donde yo voy proponiendo actividades, voy invitando a los niños y a los maestros, porque pienso que es un libro más dirigido a los maestros, aunque esté disfrazado de libro para niños, en donde la entrada a 100 años de soledad sea grata, sea emocionante, sea cercana a la vida y no ese libro obligatorio que hay que hacer la tarea
y que hay que hacer el resumen y arduo de leer, porque es que 100 años de soledad merece toda esa entrada emocionante. Irene, tú has decidido apostarle a la cultura y a la educación, no desde las aulas, que es muy meritorio también, sino desde las historias, desde tus libros. Pero, ¿qué otras historias que todavía no están en tus libros te has encontrado en esos recorridos que has hecho por el país? Hay otras experiencias que no he contado en libros, pero que sí he escrito a través de artículos publicados, por ejemplo, en Cuatro Gatos o en algunas publicaciones institucionales, sobre mis experiencias como promotora de lectura en lugares a los que muy poca gente llega. Por ejemplo, durante los 2 procesos de paz, con 20 años de distancia más o menos, o no sé cuántos años, he estado en territorio con los habitantes de ese otro lado, haciendo talleres y encontrándome con colombianos con los que uno puede estar o no de acuerdo en sus convicciones políticas y en su manera de hacer la política, pero que a través de la literatura y la literatura infantil es posible dialogar y tener encuentros. Recuerdo hace 20 años, durante el proceso de paz de Pastrana, no en el Caguán, sino en otro de los municipios de Despeje, en Vista Hermosa, durante 3 días, con 60 personas entre jóvenes y mayores y maestros y todo eso, hablamos de esta vida y de la otra, sin matarnos. Y ahora en el último proceso de paz, ir a los campamentos de reinserción y otra vez usar la literatura y el arte para establecer esos diálogos. Eso para mí es enriquecedor como experiencia, como algo muy humano, pero también quiero contárselo al resto de promotores de lectura, porque son experiencias que pienso que deben ser un poco como ejemplo de sí se puede, y los libros ayudan a esto, no hay que tener miedo de ir. Pero lo más difícil para mí, mi mayor desafío y mi mayor aprendizaje ha sido encontrarme con comunidades indígenas que no hablan español y en donde la palabra escrita absolutamente es nueva. ¿Y cómo reciben ellos los libros? Ahí es el gran desafío, porque no tengo palabras verbales para comunicarme con ellos, tengo que encontrarlas, descubrirlas, qué es lo que me va a ayudar a comunicarme, pero los libros con sus imágenes hacen todo. Me gustaría mostrarte fotos de niños y adultos, porque en las comunidades no es que como aquí en la biblioteca, hoy voy a hacer la hora del cuento con los niños de 7 años y mañana con los de 10 y así, grupos homogéneos. En las comunidades está la comunidad entera, los mayores, las madres, todos juntos debajo de una enramada, y ahí uno tiene que ver cómo se comunica efectivamente. Y yo lo que hago es poner los libros en manos de cada uno y observar y tratar de animarlos a mi manera, de manera muy intuitiva y espontánea, por ejemplo, convirtiéndome en rana, cantando como un pato, algo para jugar a que esos libros tienen vida. Y los libros atraen, atrapan. Enseguida
personas que nunca habían tenido libros en sus manos, comienzan a mirar y se muestran los unos a los otros, y eso es algo universal, eso es un aprendizaje en mi vida. Porque es el primer contacto entonces de estas comunidades con el libro como objeto cultural. Sí, a mí me sorprende siempre eso, porque son, por supuesto, colecciones con libros para niños muy bien ilustradas, con unas selecciones de grandes ilustradores, y el arte es universal, ese no hace diferencia entre si es indígena, si es sueco, si es niño o adulto. El arte emociona y abre ese diálogo. Vamos, Irene, con un último hechizo para despedir el programa. Hechizo para deshechizarse. Si un día pierdes el juicio a causa de un maleficio, a nadie pidas permiso para invocar este hechizo. Polvo de estrellas, espuma de mar, vientos polares, aurora boreal. Si dices estas sandeces y las repites 1000 veces, es posible que en un mes te sientas bien otra vez. Tal vez. Irene, muchísimas gracias por esta conversación, por este espacio para compartir a través de tus historias, recorrer Colombia y descubrir tu vida. Y muchas gracias a ti, que has acompañado no solamente esas experiencias extremas, sino todos mis libros a lo largo de los años. Agradezco también a Teleantioquia por esta invitación muy grata, y a la Biblioteca EPM, a donde siempre quiero regresar.